tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes esta sesión de aprendizaje correspondiente al ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad lo que nos corresponde trabajar es la parte de polinomios. Y es que acá, en primer término, lo que tendríamos que hacer es definir lo que es un polinomio y luego ver la clasificación o tipos de polinomios que existen. Está claro que el estudiante ya sabe lo que es un polinomio homogéneo, cuándo un polinomio es completo, cuándo es ordenado, o ya sea ordenado en forma creciente o decreciente. Sobre esos temas, precisamente, o sobre esos tópicos, vamos a desarrollar los ejercicios de esta sesión. Bien, vamos a pasar entonces a desarrollar los ejercicios que corresponden a esta semana. El problema número 1 dice lo siguiente: el polinomio de coeficientes no nulos, ¿no? A todo esto ya el estudiante sabe lo que es un polinomio. En este caso ya podemos identificar, es más, que estamos frente a un polinomio en la variable x. Acá está la variable. Y bueno, los coeficientes no nulos, o sea, tienen que ser diferentes ceros. Este polinomio, con esas características, genera números primos distintos cuando x es un número entero que va desde k-3 hasta 5k. Con esos datos hay la media aritmética del menor y del mayor número primo generado por dicho polinomio. Acá el tema es básicamente hallar k, de tal manera que cuando uno encuentre ese valor lo reemplaza y ya tendríamos el polinomio generador de números primos. Entonces, veamos acá. Como paso número 1 diríamos, toda vez que estamos trabajando con polinomios, los exponentes de las variables tienen que ser números positivos. Entonces acá, ojo, k-1 tiene que ser mayor que 0. Luego también el otro exponente es 3 menos k, ¿no? 3 menos k también tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces estos polinomios implican que en realidad tendríamos que k es, bueno, mayor o igual, acá también mayor o igual, k es mayor o igual que 1, y por acá que 3 es mayor o igual que k, o lo que es lo mismo, k menor o igual que 3. ¿Esto qué implica? Esto trae como consecuencia decir que k es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 3. Entonces, como k es un número entero, porque estamos trabajando con polinomios y lo hemos comentado que los exponentes tienen que ser números enteros, entonces vamos viendo las posibilidades que podría tomar k. K podría ser 1 inicialmente, k podría ser 2 o k igual a 3. No hay más posibilidades. Ahora vamos a ir descartando. Tomando en cuenta que por condición del problema me dice que los coeficientes son no nulos, o sea, tienen que ser diferentes de 0. ¿Y qué pasaría si k fuera 1? Observa acá, si k fuera 1, al reemplazarlo acá, en este segundo coeficiente se anularía. Y no puede ser, porque te están diciendo que los coeficientes son no nulos. Entonces, ahí descartamos este valor. K no puede ser 1, dado que si tomas ese valor, este coeficiente sería 0, y no es lo que yo quiero. De la misma manera y bajo la misma lógica, k igual a 2, lo reemplazas acá y te queda 0, lo cual no podría ser. Entonces también descartamos acá este valor. K no puede ser 2. Con 3 no tengo ese problema, entonces nos quedamos finalmente con este valor, dado que 3 no tiene problema alguno porque ningún coeficiente se hace 0. Ya está, ya tenemos k. Ahora, formemos nuestro polinomio. Ya. Habiendo encontrado el valor de k, digo lo siguiente: ese polinomio en la variable x va a quedar de la siguiente manera. K vale 3, 3 menos 1 te queda x, como k vale 3, 3 menos 1 al cuadrado, más, ojo, k vale 3 menos 1, 2 entre 2, 1, x, más 17 por x a la 0, que te queda simplemente 17. Este es el polinomio que buscabas. Es el polinomio del cual, lo voy a resaltar acá, me dicen que es un polinomio que genera números primos. Ya está. Entonces acá x te dan la condición que varía, ojo, esa es condición del problema, desde k-3, desde 0 hasta 5k. K vale 3,15. Correcto. Entonces acá le dice,
Números primos distintos cuando x es un número entero que va desde k-3 hasta 5k. Pero k vale 3, esto es 0, k vale 3, esto es 15. O sea, cuando x va desde 0 hasta 15. Muy bien, entonces significa que cada vez que tomes un valor para x, va a ir arrojando un número primo. Como por ejemplo, si x fuera 0, reemplazas acá, el p de 0 sería 0, 0, 17. 17 es un número primo, ¿no es cierto? Y como te piden el menor y el mayor, inmediatamente voy a evaluar en los extremos, es decir, en 0 y en 15. Al evaluar en 0, obtendríamos el menor número primo. Caso contrario, cuando evalúe en 15, voy a tener el mayor número primo. De esos dos números primos me piden la media aritmética, es decir, la semisuma, en otras palabras, ¿no? Entonces acá, 2.1, voy a calcular el p evaluado en 0. ¿Okay? Como se puede ver ahí, es 17. Y 2.2, vamos a calcular el p de 15. Habría que hacer las cuentas, 15 al cuadrado más 15 más 17. En ese caso tendríamos acá 257, ¿no? Basta reemplazar, como repito, p evaluado en 15. Acá sería 15 al cuadrado más 15 más 17, ¿no? Ahora sí, ya tengo el menor número primo y el mayor número primo. ¿Qué nos están pidiendo? Hay la media aritmética de esos dos números. Entonces, terminamos este problema diciendo acá lo siguiente. La media aritmética de esos dos números viene dado por 17 más 257 sobre 2. ¿Esto cuánto resulta ser? 137. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa C. Acá, para resolver este problema, haciendo una retroalimentación, necesitamos conocer precisamente la palabrita coeficientes, ¿no? Los coeficientes del polinomio son nulos, o sea, tienen que ser diferentes de 0. Y luego ya finalmente al fin encontrar el valor de k, y con el valor de k ya prácticamente tengo controlado el problema, ¿no? Pasemos al segundo ejercicio. Dice, en el polinomio p de x, nuevamente tenemos acá un polinomio en una sola variable, ¿eh? Pero ya sabemos nosotros teóricamente que un polinomio puede tener una, dos o más variables. En este caso tiene una sola variable. Tal que se cumple que la suma de sus coeficientes es igual a 3n, ¿no? La suma de los coeficientes es igual a 3n veces su término independiente. Bueno, también sabemos por teoría que la suma de coeficientes viene dado precisamente por p evaluado en 1. Y el término independiente es p evaluado en 0. Ese es dato del problema. Pero antes vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a aplicar la teoría tomando en cuenta que estamos frente con polinomios. Y por lo tanto los exponentes tienen que ser en este caso mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces podríamos decir acá n-1 mayor o igual que 0, n-2 también es otro exponente de la variable mayor o igual que 0, por acá n-3 mayor o igual que 0. Entonces acá me queda que n va a ser mayor o igual que 1, n mayor o igual que 2, n mayor o igual que 3. Entonces, intersectando todo eso, llegamos a la conclusión de que nuestro n tiene que ser mayor o igual que 3. Para que tenga sentido esa expresión y sea un polinomio, n tiene que ser mayor o igual que 3, ¿correcto? Ahora bien, como paso número 2, por dato, y lo voy a poner con amarillo, pues es dato, me dicen que la suma de sus coeficientes, o sea, p evaluado en 1 es igual a 3 elevado a la n veces su término independiente, que sería p evaluado en 0. Ese es dato, esa es condición del problema. Entonces lo que me quedaría es hallar p de 1, p de 0 y reemplazarlo ahí. Vamos acá, 2.1. Calculemos quién es p evaluado en 1. Entonces acá se quería 1, ya se sabe que 1 elevado a cualquier potencia es 1. Ojo acá, voy a abreviar algunos cálculos. Voy a evaluar en 1. Esto te queda 1, acá te queda 8 y acá nos queda n. Entonces queda 8 más 1, 9 más 1 de acá, 10 y 2n. Entonces acá nos quedaría ya reemplazando, como repito, 2n más 1 elevado a la n. También necesito p evaluado en 0. Cuando lo evalúas en 0, esto se va, esto se va, esto se va y nos quedaría n más 1 elevado a la n, ¿correcto? Todo donde había x pongo 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y nos quedaría n más 1
elevado a la n. Entonces, reemplazando acá, vamos a reemplazar en asterisco, le voy a llamar a esta expresión, a la cual le voy a referenciar acá con 2.3. Decimos lo siguiente, en asterisco. P evaluado en 1, ¿quién es? 2n más 1 elevado a la n, este es igual a 3 elevado a la n, y p evaluado en 0 sería n más 1 elevado a la n. Bueno, pero esto lo podríamos escribir de la siguiente manera, dado que tienen el mismo exponente. Entonces lo puedo escribir como 2n más 1 elevado a la n, y esto lo puedo escribir todo en un mismo exponente, ¿eh? O sea, te va a quedar así, 3 por n más 1 y todo esto elevado a la n. A eso me refiero. En otras palabras, sería, aplicando la propiedad distributiva, 3n más 3 elevado a la n. Igual a las bases, y nos está quedando entonces que 2n más 1 resulta ser igual a 3n más 3. De ahí vamos a obtener entonces finalmente el valor de n, ¿no? ¿Cuánto sale el valor de n acá? Bueno, acá era 10, ¿no? 10, entonces 2n más 10, correcto, pero cuando tú evalúas en 1, acá te queda 1, acá te queda 8, acá más 1 de acá, 10. Entonces acá y 10. Y nos quedaría finalmente que n resulta ser igual a 7. Que es lo que me pedían finalmente, ¿no? Hay el valor de n. La respuesta a este problema número 2 la encontramos en la alternativa D. Acá lo que teníamos que manejar es esta idea de que ¿cómo se obtiene la suma de coeficientes de un polinomio? Evaluando las variables o asignándole el valor de 1 a las variables, ¿no? En este caso, como el polinomio tiene una sola variable, entonces se desprende fácilmente que para hallar la suma de coeficientes del polinomio simplemente es p evaluado en 1. Por ahí también, si nos piden el término independiente, p evaluado en 0. Eso es lo que nosotros hemos aplicado fundamentalmente en el paso número 2. Lo demás ya son operaciones y cálculos que tú tranquilamente lo puedes corroborar. Pasemos al problema número 3. Dice, Ana y Carlos reciben diariamente de propina esta cantidad de soles. El primer paréntesis corresponde a la propina que recibe Ana. El segundo paréntesis es lo que recibe Carlos diariamente. Durante un periodo de X días. Bueno, al cabo de ese periodo, al cabo de X días, el monto recibido por Ana genera un polinomio P de X. Bueno, entonces por ahí vamos formando. 1.1 con respecto a Ana va a ser el P de X, va a ser en realidad a X al cuadrado menos 3bx menos cx más d por x. Eso es lo que va a obtener, o lo que va a juntar Ana al cabo de X días, ¿no? Luego, 1.2, acá el otro amigo es Carlos en este caso. Carlos lo voy a empezar con Q de X. Q de X es lo que va a reunir Carlos como consecuencia de ahorrar su propina durante X días, que sería, en este caso, X cuadrado más X más 5, todo esto por X. Correcto, ahí lo dice. P de X dice, al cabo de ese periodo, el monto recibido por Ana genera un polinomio P de X. Allá está, esto es lo que recibe o lo que logra reunir Ana, ¿no? Y de manera análoga, el monto recibido por Carlos genera un polinomio Q de X. Ahí está Q de X, es lo que reúne Carlos. Y los polinomios P y Q son tales que al disminuir P de X en C con Q de X en D son iguales, correcto, coincide, dice. Entonces acá voy a poner 1.3, este es dato. P de X menos C coincide con Q de X menos D. Eso es lo que dice el problema, ahí.
Pregunta, ¿a cuánto ascendería la suma de los montos recibidos por Ana y Carlos aumentado en P evaluado en 1 soles? Si el periodo durante el que reciben la propina fue de A menos B menos C más D, o sea, ese es X en otras palabras, ¿no? Ese es X. Bueno, acá habría que reemplazar esto y empezar a buscar los valores de A, B, C y D. A ver, entonces acá PDX lo tengo acá, PDX sería reemplazando, mira, PDX lo tienes en 1.1, voy a reemplazar, sería A X al cubo, acá nos quedaría más, voy a multiplicar acá, X por sería menos 3B cuadrado, ojo, por acá multiplico, sería menos C, y todo esto por X al cuadrado, factorizando, ¿no? Agrupando ya. Luego tendríamos más de X menos C es igual a Q de X. Q de X es X al cubo más X al cuadrado más 5X menos D. Y ahora sí, igualo. Al igualar, acá nos quedaría, por ejemplo, que A es igual a 1, ¿no? A resulta ser igual a 1. ¿Qué más tendríamos ahí? D vale 5. D es igual a 5. Por ahí también tendríamos que menos C es igual a menos D. C es igual a D. C es igual a D. Y entonces, de ahí podríamos tener que menos 3B cuadrado menos 5, porque C, este es igual al cohete es 1, ¿no? Entonces, ahí que nos quedaría, B vale 2, ¿correcto? B es igual a 2. Entonces ya tendríamos acá los valores realmente. 2 o menos 2. Entonces habría que ver acá, ¿no? Entonces, B nos quedaría lo siguiente. Acá te queda 6 entre 3, 2, ¿no? A ver, acá me quedaría 6, porque es 3B cuadrado, ¿no? 3B es, 3B. Ojo, no es 3, es 3B. Mejora, ¿no? Porque ahí ya no tenemos la posibilidad de las raíces cuadradas. Y entonces ahí ya efectuando operaciones, acá te queda 6 entre menos 3B vale menos 2. Ya tenemos los de A, B, C y D. Correcto. Ya hemos visto que en este caso D vale, acá también puedo concluir que C es igual a D y esto es igual a 5. Ya tenemos los valores. 2. Además, la propina recibida luego de X días por Ana y Carlos es la misma. Correcto. Bueno, de X días. Acá, porque representa esto, ¿no? Dado que C y D son iguales, entonces P de X y Q de X son iguales. Porque, repito, C y D son iguales, entonces estos se van. Entonces, estamos diciendo que P de X y Q de X son iguales. Entonces, la propina, voy a comentar por acá, recibida luego de X días por Ana y Carlos es la misma. Es la misma. ¿Qué significa eso? Entonces, reemplazando acá, ya reemplazo en P de X o en Q de X como es la misma. Entonces acá vamos a tener una línea divisoria. Por acá tendríamos lo siguiente. Entonces llegamos a la conclusión de que P de X. Acá, ojo, P de X o que es la misma, te quedaría entonces X al cubo más X al cuadrado más 5X. ¿Correcto? Ahora 3. Como ya tengo los valores de A, B, C y D, entonces
decimos acá lo siguiente. Quiero saber cuántos días ahorraron. A menos B menos C más D. Como ya tengo los valores de A, B y C, reemplazo y ahí nos quedaría pues 3. Y P de 1 también necesito calcular. Entonces hallamos P evaluado en 1. Simplemente reemplazo en el valor de X, ¿no? Acá te queda 1, 1 y acá te queda 5. Este es 7. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Lo que nos están pidiendo, ¿a cuánto ascendería la suma de los montos recibidos por Ana y Carlos aumentado en P un sol? O sea, aumentado en 7 soles, ¿no? Pero recuerda que los montos recibidos por Ana y Carlos son iguales. Entonces, la respuesta a este problema, como cuarto y último paso, sería lo siguiente. Como son iguales, sería el doble de P evaluado en 3, porque están pidiendo al cabo de 3 días, de X días, que X vale 3. ¿No? X vale 3. Entonces, a eso le tengo que sumar todavía, se pide aumentado más P de 1. Esto es lo que nos están pidiendo. Bueno, como P ya lo tenemos, simplemente reemplazo acá. P evaluado en 3. ¿Cuánto vale P evaluado en 3? Reemplacemos acá. O sea, 3 al cubo más 3 al cuadrado más 5 por 3, ¿no? Entonces acá te queda 3 al cubo, 27. 3 al cuadrado, 9. Más 3 por 5, 15. A ver, 9 y 5, 14. 14, 7, 21 va 2. Sería 51, ¿no? Entonces, esto de acá nos quedaría 51. Ahora hay que multiplicarlo por 2. Y P de 1, ¿cuánto vale P de 1? Lo hemos calculado también ahí. Esto es 7. Entonces, haciendo las cuentas respectivas, nos quedaría, ojo, 51 por 2 más 7, ¿no? Esto va a ser igual 109 soles. Eso es lo que nos están pidiendo realmente, ¿eh? ¿A cuánto asume o asciende la suma de los montos recibidos por Ana y Carlos aumentado en P de 1 soles, ¿no? Ahí tengo que tener en cuenta que lo que han ahorrado ellos al cabo de X días es lo mismo. Por eso estoy multiplicando por 2, ¿no? Y luego ya le sumo a P de 1, pero para hallar P de 1 tengo que hallar P de X. Y P de X lo hemos calculado acá en el paso número 2. Acá en la parte superior, nótese, acá tenemos P de X. Bien, pasemos al problema número 4. Nos dice que de n cuadrado estudiantes que dieron el examen de cálculo 1, aprobaron solamente m cuadrado. Además, P de X es un polinomio con coeficientes reales y que verifica P evaluado en 1 menos X es igual al doble de P de X menos MX más 2. Bueno, si n y m son respectivamente la suma de coeficientes y el término independiente de P de X, ¿cuántos estudiantes aprobaron el examen? Entonces vamos por pasos acá. Ahí me hablan, por ejemplo, una vez más, 1.1, n. A ver, vamos a ver acá. Lo pongo en amarillo, n. ¿Qué cosa es n? Me dicen ahí. Claramente dicen que n es la suma de coeficientes. Entonces, eso sabemos que es P evaluado en 1. La suma de coeficientes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo puedo obtener? A ver, veamos acá. Para empezar, yo digo, en esa expresión que tenemos, ojo, en esa expresión y 1.2, m también lo dicen. M, ¿quién es? M te dice que es el término independiente, o sea, esto va a ser igual P evaluado en 0. Ya, esa información la tenemos ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora 2.1. Acá en la expresión, ¿qué pasaría si vamos a poner acá si X vale 1? Si X tomase el valor de 1, ¿qué nos quedaría? Acá me queda P de 0, reemplazando acá, ojo. Voy a poner acá, reemplazando a esta expresión de acá, para tomarla en cuenta, le voy a llamar asterisco, ¿ya? Reemplazando en asterisco. Vamos a ver, si X vale 1, me quedaría P de 0, que lo tengo. Es igual
al doble de P de 1, porque X vale 1, menos M más 2. Así que reemplacemos. P evaluado en 0 tenemos M, P evaluado en 1 es N menos M más 2. Pásalo para acá, divide y llegamos a que M es igual a N más 1. Déjalo ahí. Ahora 2.2. ¿Qué pasaría si X fuera 0? Nuevamente, si X fuera 0 voy a reemplazar en asterisco. Reemplacemos en lo que le hemos llamado asterisco. Entonces reemplacemos. Si X vale 0 me queda P evaluado en 1. Lo tengo. Es el doble de P evaluado en 0. Como X vale 0, esto se va y te quedaría más 2. A reemplazar, P de 1 es N. El doble de P de 0, que es M más 2. Pero como N es M menos 1, reemplazo acá, en lugar de N, ojo, ponemos M menos 1 es igual a 2M más 2. Entonces de ahí concluimos que M ¿cuánto vale? Bueno, pasa a restar, M vale menos 3. Ya tenemos el valor de M y por lo tanto también tendríamos el valor de N. Reemplazando por acá, si M vale menos 3, N vale menos 4, ¿no? Ya tenemos entonces los valores de M y de N que han sido obtenidos. Ahora, lo que nos piden la diferencia, porque se sabe que N cuadrado son los estudiantes que rindieron al total en el examen, son 16. Pero aprobaron M cuadrado, o sea, aprobaron 9, ¿no es cierto? Entonces, como tercer y último paso, por acá hacemos una línea divisoria. Entonces terminamos acá, decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos estudiantes dieron el examen? N cuadrado, finalmente. Finalmente. ¿Cuántos dieron examen? Dieron examen N cuadrado, que sería 16. Ahora, ¿cuántos aprobaron? Aprobaron, según lo que dice la condición del problema, M al cuadrado, pero M ¿cuánto vale? Menos 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, M cuadrado, ¿no? M vale 9, N al cuadrado sería menos 3, M vale menos 3, ¿correcto? Y N sería igual a menos 4. Entonces, si M es igual a menos 3, los que aprobaron son finalmente 9, pues, ¿no? Porque es M cuadrado. La respuesta la tenemos acá, en la alternativa A. Pues dice, lo que aprobaron solamente son M cuadrado, bastaría elevar al cuadrado menos 3. No tendría necesidad de ser una diferencia. Bueno, entonces, para resolver este problema, nuevamente, lo que hay que tomar en cuenta acá es lo que nosotros comentábamos desde un primer momento, ¿no? ¿Cómo calculas o cómo determinas la suma de coeficientes y a qué cosa es igual el término independiente? Entonces ahí lo que estamos viendo es que es el P evaluado en 1 y el P evaluado en 0, que son precisamente los valores que te van a ayudar para poder resolver el problema. En el problema 5, veamos qué es lo que tenemos acá. Dice, un agricultor tiene un terreno de cultivo de forma rectangular. Vamos a graficarlo acá, me da la impresión que vamos a necesitar la gráfica acá. Entonces tenemos acá un rectángulo, ¿no? Ahora, sabe que la distancia máxima existente entre dos puntos del mismo coincide numéricamente con el grado relativo. La distancia máxima en este caso, lo voy a trazar acá, con celeste. La distancia máxima es precisamente esto que está por acá. En otras palabras, la en diagonal, ¿no es cierto? Se sabe que la distancia máxima existente entre dos puntos del mismo en decámetros coincide numéricamente con el grado relativo de X, disminuido en 14. Si este polinomio es completo y ordenado respecto a una de sus variables,
y uno de los lados del terreno mide 40 decámetros, ¿cuántas hectáreas tiene el terreno rectangular de ese agricultor? Considere un decámetro 10 metros, ¿no? Bueno, este es un polinomio, a diferencia de los polinomios que hemos venido trabajando con dos variables. Entonces, como el polinomio es completo y ordenado respecto a una de las variables, indudablemente podemos desprender de manera rápida que no es completo y ordenado respecto a i, porque no están todos los exponentes. Observa acá, está el i a la 1 y de ahí se pasa hasta el i a la cuarta, luego el i a la sexta, entonces no está completo. Entonces será completo respecto a x. Entonces podríamos hacer esa acotación por acá, ¿no? Como paso número 1. Como paso número 1, uno puede desprender fácilmente, dándose cuenta que con respecto a i no es completo, porque repito, el i está elevado a la 1 y de ahí se pasa a i a la cuarta, luego se pasa a i a la sexta. Para que sea completo y ordenado, dice la teoría que tienen que estar todos los exponentes, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces acá no está completo respecto a i, por lo tanto será completo y ordenado respecto a x. Completo y ordenado respecto a x. Es algo muy importante que el estudiante tiene que deducirlo, ¿no? El problema simplemente dice que es completo y ordenado, pero no te dice con respecto a qué variable, entonces tú tienes que tratar de deducir eso. Ahí hemos arribado a la conclusión, o por lo menos hemos logrado ver, que es respecto a x. Entonces, como está completo y además es ordenado, se logra ver que acá está el x a la 0, ojo, no se sobreentiende, ¿no es cierto? Entonces, este exponente de acá, dado que es ordenado, tiene que ser 1, este tiene que ser 2, esto tendría que ser 3 y así sucesivamente. Entonces puedo también inferir lo siguiente, luego 2n menos 17 tendrá que ser 1, lo mismo 2n menos 16 será 2. Esto me va a permitir encontrar n sería igual a 18 entre 2, 9, n vale 9, n es igual a 9, ya está. Si n vale 9, entonces vamos a ver precisamente cuántos términos tiene, porque me va a permitir encontrar el grado relativo. Si n vale 9, entonces estaríamos hablando de acá, a ver, n al cuadrado sería 81 menos 17, sería 64, ¿no? 64. Esto de acá es 64, esto de acá tendría que ser ¿cuánto? A ver, n al cuadrado 81 menos 18, ¿no? Porque n vale 9, 81 menos 18, 11, 3, entonces este es 64, este es 63, 62 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Va bajando los coeficientes. 64, 63, 62, 61, así, hasta que llega un momento en que se anula. Y ahí me tengo que detener porque si no ya dejaría de ser completo. Ahí termina ya, ¿correcto? N es igual a, en este caso, 9, ¿no es cierto? Dado que n vale 9, entonces ya puedo desprender que el grado relativo respecto a x es igual a 64, ¿no es cierto? Reemplazando por acá. Este es 1, 2, 3, va hasta 64, ¿correcto? Además, entonces, se puede desprender que el grado relativo respecto a x es 64. Eso me interesa, porque me dicen que la distancia máxima, que viene a ser otra cosa que la diagonal, esto sería 64 disminuido en 14. Así lo dice el problema, ¿no? Mira acá, ve. Dice, se sabe que la distancia máxima existente, se refiere a la distancia máxima, en este caso la diagonal, entre los puntos del mismo terreno, coincide numéricamente con el grado relativo de x, que es 64, disminuido en 14. Por lo tanto, esta diagonal, ¿cuánto sería? 50. ¿No es cierto? Ahora, me dan una de las dimensiones del terreno. Me dicen que esto es 40 decámetros. Entonces tenemos un triángulo rectángulo.
un cateto vale 40, la hipotenusa vale 30, entonces el otro lado, entonces acá 2, voy a poner acá la máxima distancia es igual, lo que está con celeste en la gráfica, en este caso sería 64 menos 14, este es igual a 50. El largo del terreno es 40. Entonces, como es un triángulo rectángulo que se ha generado ahí, tranquilamente se puede deducir que eso es 30, ¿no? Pues un triángulo notable, 30, 40 y 50. Entonces, ¿cuántas hectáreas tiene el terreno rectangular del agricultor? Me están pidiendo el área. Entonces, el área, lo que están pidiendo acá es el área del terreno, va a ser igual en este caso, 30 por 20, y esto sería pues 30 por 40, perdón, 30 por 40, esto sería 1200 en decámetros cuadrados, lo cual representa 12 hectáreas. La respuesta, 12 hectáreas. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Me están pidiendo el área, ¿no? El área no es otra cosa que la multiplicación del largo por el ancho. Ahí, en el problema, lo que había que tomar en cuenta es calcular precisamente la otra longitud del terreno. Porque ya tenemos una de ellas, vamos a suponer que tenemos el largo, lo que está faltando es simplemente el ancho. Para multiplicarlo, habida cuenta que el área se calcula precisamente por largo por ancho, o si lo quiere ver, base por altura. Entonces, la altura o el ancho lo encuentras a partir de conocer o de descubrir que la hipotenusa o la diagonal, en este caso es 50, que venía dado por el grado relativo respecto a x disminuido en 14. Pasemos al siguiente problema. P de x es un polinomio de segundo grado tal que BC, AB y AC son respectivamente su término independiente, coeficiente principal y coeficiente del término lineal para valores reales positivos A, B y C. Si el polinomio P de x es idéntico a Q de x, bueno, entonces acá vamos a formar nuestro polinomio, ¿correcto? El polinomio lo podemos formar de la siguiente manera. De acuerdo a los datos que nos da el problema ahí, P de x es un polinomio de segundo grado, donde, dice ahí, vamos primero, el coeficiente principal es AB. El coeficiente del término lineal es el AC. Y el término independiente es BC. Ahora, este polinomio dice que es idéntico, acá lo voy a poner aquí con amarillo, esta triple raya para mí va a significar que es idéntico, ¿ya? Como parte de la noción. Es idéntico a Q de x. Lo pongo con amarillo porque Q de x está dado ahí, ¿eh? Vamos a hacer las operaciones entonces ahí y nos quedaría, cuando uno realiza todas las operaciones, obtenemos lo siguiente. P de x, según las condiciones del problema, lo tendríamos que formar de la siguiente manera, tomando en cuenta que es un polinomio de grado 2 o de segundo grado, ¿no? Entonces, pero ahí te dan las condiciones qué es lo que representa cada uno de esos términos. Por ejemplo, el AB es el coeficiente principal, el AC es el coeficiente del término lineal y el BC es el término independiente, ¿no? Por eso es que lo formamos el P de x ahí. Pero además me dice que es equivalente, correcto, es idéntico a Q de x. Que desarrollando Q de x acá, si nos tomamos el trabajito de desarrollar, multiplicamos, agrupamos, nos va a quedar 2x cuadrado más 30x más 10. Entonces, como es idéntico, comparamos. AB tendrá que ser igual a 12, AC deberá ser igual a 30 y BC 10. Con estas expresiones encontramos los valores de A, B y C, lo cual al reemplazarlo nos quedaría entonces acá, por ejemplo, A vale 6, X a la B, pero B vale 2, sería X cuadrado, más C vale 5, 2 que multiplica A menos C, menos B que vale 2,
x elevado a la c menos 3 al cuadrado. Esto sería 6 más 5, 11 menos 2. En buena cuenta, esto es 9x al cuadrado. Ese es r de x. ¿Qué podemos afirmar de r de x? Primero, vamos a ver. Su grado es 4, es falso, porque su grado es 2. ¿Está ordenado en forma decreciente? No, es un solo término. ¿Es idénticamente nulo? Falso. ¿Es un monomio? Bueno, es un monomio porque hay un solo término. Que al ser evaluado en menos 1, bueno, evaluamos entonces en menos 1 para ver si eso es verdadero. Este polinomio, cuando lo evalúo en menos 1, sería 9 multiplicado por menos 1 elevado al cuadrado, que finalmente me da 9. La respuesta a este problema la encontramos entonces en la alternativa D. Se trata de un monomio de grado 2 que al evaluarlo en menos 1 se obtiene como valor numérico 9. Veamos ahora el problema número 7. Acá me habla de un polinomio homogéneo. Bueno, recordemos rápidamente, ¿cuándo se dice que un polinomio es homogéneo? Cuando los grados absolutos de todos sus términos son iguales. Recuerden ustedes el prefijo homo, igual, genio, grado. Entonces, igual grado, todos los términos, más allá de cuántos términos pueda tener, en este caso tiene 3 términos, pero los grados absolutos de todos sus términos tienen que ser iguales. Eso me va a ayudar muchísimo en la solución del problema para hallar n y b, que es lo que me interesa. Entonces, el estudiante ya leyó el problema y se dio cuenta que para que sea un polinomio homogéneo, los grados absolutos de los términos tienen que ser iguales. Por lo tanto, se debe cumplir que 3 más n menos 5 es el grado del primer término. Esto tendría que ser igual a b, que es el grado absoluto del segundo término, porque el 7 con menos 7 se van, ¿correcto? Y por último, esto tiene que ser igual a 8 más 12, que es 20 menos n. Ya estoy sumando acá 8 más 12. Bueno, juntando entonces acá, ojo, 1.1, 3 más n menos 5 igual a 20 menos n, eso me va a permitir hallar n, ¿correcto? Acá te queda 2, acá te queda menos 2, n vale 11. Resolviendo, lo puedes corroborar, n vale 11. Acá te queda 2n, acá te queda menos 2, 22, 22 entre 2, 11, n vale 11. 1.2 de la otra ecuación, como n vale 11, acá te queda 3 más 11 menos 5 es igual a b. Eso me va a permitir hallar b. 14 menos 5, b vale 9. Ya tenemos los valores de b y de n. Entonces, eso me va a permitir formar el número. Bueno, vamos a subrayar acá los valores obtenidos. B vale 9, n vale 11 y el número, entonces, como paso número 2, tendríamos que n va a ser igual, reemplazando, n vale 9, ¿no es cierto? No, perdón, n vale 11, 11 menos 9, 2. B vale 9, 9 menos 6, 3. El número es 23. Pero ¿qué es lo que nos pide el problema? Determine un múltiplo de ese número. Entonces un múltiplo sería pues por 1, por 2, por 3, habría que ver cuál de ellos es, ¿no? Entonces los múltiplos de 23 podrían ser 0, 23, 46, ¿no es cierto? Y ahí está. 46 le encontramos precisamente en la alternativa C, ¿no? Y acá hay varios múltiplos, a decir verdad, puedo seguir trabajando por 4, por 5, por 6, ¿no? Ahí vamos encontrando los diferentes múltiplos del número 23. Pero en este caso, lo que hemos visto es que 46 es un múltiplo que se encuentra dentro de las alternativas, por lo tanto, esa es la respuesta. Pasemos al último problema. En el último problema nos dice que Rebeca llevó a su gato al veterinario, quien les prescribió 2 medicamentos. Por cada kilogramo de peso le prescribió 2 miligramos del primer medicamento y X miligramos del segundo medicamento. Correcto. El gato pesó X kilogramos y el tratamiento fue por X días. Ya, respecto
efecto del polinomio P de X, Y, que representa el total en miligramos de ambos medicamentos que recibió el gato de Rebeca al cabo de los X de tratamiento, se puede afirmar que, bueno, hay que formar el polinomio acá. En primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Él recibe dos tipos de medicamentos. Del primer medicamento, vamos por acá. Vamos así por pasos, ¿sí? Dosis diaria. Esto está en miligramos. Del primer medicamento. Tendríamos entonces lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa el gato? Dice que cada kilogramo, por cada kilogramo le prescribió 2I. Entonces, pero el gato, dice acá, pesó X kilogramos, sería 2I por X del primer medicamento. 1.2 del segundo medicamento. El gato pesó X kilogramos, pero ¿cuántos miligramos le suministró? X, entonces sería X por X, ¿correcto? Ahora bien, entonces, pero esto es para un día nada más, pero el tratamiento duró X días, según lo que dice el problema ahí, ¿no? El gato pesó X kilogramos y el tratamiento médico fue por X días. Entonces, vamos a ver acá. En un día recibe lo siguiente. Será pues 2xi más x por x, x al cuadrado. Eso es lo que recibe en un día. Pero el polinomio P de xi está representando el total, la cantidad de miligramos que recibió en total al cabo de x días. Entonces podemos concluir acá que, como paso número 2, ese polinomio con variables x e y va a ser lo que recibe en un día, que es 2xi más x al cuadrado, multiplicado por x. ¿Por qué por x? Porque el tratamiento duró x días. Es como si primero hubiéramos encontrado, a ver, diariamente le doy propina a mi hijo, le doy, por ejemplo, 20 soles. Pero eso es diariamente. Pero si yo quiero al cabo de un mes, entonces lo que tendría que hacer es multiplicarlo por 30 o 31, dependiendo de la cantidad de días que tenga el mes. Algo similar acá, ¿no? Primero hemos encontrado cuánto recibe de medicamento diariamente el gato. Y a eso hay que multiplicarlo precisamente por X, porque esa es la cantidad de días que demora el tratamiento. Bueno, haciendo las operaciones acá, nos quedaría que esto va a ser igual a x al cubo, ya ordenando, ojo, estoy aplicando la propiedad distributiva y ordeno a su vez, más 2x al cuadrado por y. Es el polinomio que está representando en este caso el total de ambos medicamentos que recibió el gato de Rebeca. Ahora, con respecto a ese polinomio que se ha formado a consecuencia de los datos que da el problema, ¿qué podemos decir? Dice, el grado relativo con respecto a x es 2. Bueno, decimos acá lo siguiente, ¿no? El grado relativo con respecto a x, no. Entendamos acá, ¿qué cosa es grado relativo? El mayor exponente de x. Así lo definimos de manera clara. Y observamos que el mayor exponente es 3, por lo tanto la proposición es falsa. Dice, su grado absoluto es 2. Falso también, porque el grado absoluto en este caso es 3, ¿no es cierto? Es más, se trata de un polinomio homogéneo. La alternativa C, precisamente ya me adelanté a la alternativa, dice, es un polinomio homogéneo de grado 3. En efecto, es un polinomio homogéneo porque ambos términos, para empezar tiene dos términos, y ambos términos tienen el mismo grado. ¿Cuál es el grado de homogeneidad? 3. Entonces la respuesta la encontramos en la alternativa C. Solo para terminar la parte C, la parte D dice la suma de sus coeficientes 2. Falso, porque acá hay un coeficiente 1, el otro coeficiente es 2, la suma sería 3, ¿no? Por eso que la alternativa D también es incorrecta. Le dejo para finalizar por acá las claves de la evaluación. Llegó la hora de despedirnos. No se olviden, estimados estudiantes, ante cualquier duda o
inquietud que ustedes tengan en referencia a esta práctica o las prácticas pasadas, háganla llegar para responder de manera oportuna. Hasta pronto.